tardes. Esta es la clase de Bellas Artes de 10º grado Humanidades. El tema que hoy vamos a desarrollar es el arte en Edad Media. Primeramente, si tenemos que hablar del concepto arte, tenemos que hablar de un concepto bien amplio, en donde involucra varios aspectos como ciencia, que, como mencionaba, involucra la música, involucra la arquitectura, la pintura, el dibujo y demás dentro de un mismo concepto. El arte considerado como ciencia, al igual que cada uno de sus elementos. Desde inicios de la Edad Media, por allá por el año 1000, es que comienza la evolución de este género, de esta ciencia. Viene siendo ya en el siglo XV, siglo XVI, donde comienza a agarrar más auge en función de varios acontecimientos históricos que se dan en la época. Primeramente, lo que fue la Revolución Francesa, que hizo explotar el aspecto del comercio y de todo lo que conlleva detrás de ello. Hoy en día el arte es considerado como uno de las ciencias que más historia tiene. Es por ello que pasamos a compartir pantalla para presentar la explicación del día de hoy, iniciando de esta forma. El arte en la Edad Media. ¿Cómo era el arte en la Edad Media? El arte medieval se expresó en muy distintos medios a través de diversas disciplinas artísticas, técnicas y géneros: arquitectura, escultura, orfebrería, manuscritos ilustrados, la miniatura y la caligrafía, frescos, pinturas en tabla, mosaico y una larga etcétera, en que se incluyen artes y oficios que aquí no se mencionan. Realmente, como le mencionaba al inicio, es una de las ciencias que más antigüedad tiene en el concepto. Ella se va en la época de la Edad Media estructurando mucho en base a la religión. Recordemos que la religión era uno de los principales dogmas dentro de la Edad Media y tenía gran peso en cuanto a su estructura. ¿Cómo y cuándo empieza el arte en la Edad Media? El arte medieval es un periodo de la historia del arte que desarrolla un largo periodo para una gran extensión espacial, o sea, un gran tiempo. En la Edad Media, que va desde el siglo V al siglo XV, no, son más de 1000 años de este tipo de arte y se concentra específicamente en África del Norte, Europa y Oriente Medio. Uno de los lugares con más auge en este aspecto es Europa, puesto de que en Europa países como Italia, España, Inglaterra, Rumania fueron donde más cada uno de los conceptos fue tomando auge. En el área de África del Norte, específicamente fue el área de lo que conocemos hoy como Sudáfrica. Y Oriente Medio, todo lo que conllevaba a Egipto y demás. ¿Cómo usaba la Iglesia el arte durante la Edad Media? El arte romántico en el arte medieval, en la Edad Media, los puestos más importantes de la Iglesia se reservaban para los nobles. El románico, que fue un arte eclesiástico, reflejaba por lo tanto la mentalidad de los nobles feudales. Esto quiere decir que el románico fue un arte aristócrata. Este era el Imperio Romano, fue uno de los imperios más poderosos de la época, principalmente porque predominó en toda Europa, prácticamente todo lo que es el territorio de Europa, España, Francia, Portugal, todo ese territorio lo dominaba el Imperio Romano. Ellos involucraron mucho lo que tenía que ver lo eclesiástico o el aspecto de la iglesia dentro de cada uno de estos. Entonces,
Es allí donde nace que muchos de los monumentos, de las estructuras antiguas que hay en Italia, tienen que ver con este tipo de arquitectura medieval. Ejemplo, este dibujo que tenemos, perdón, esta figura que tenemos aquí a un costado, es un monasterio en Italia. Si observan, tiene una estructura clásica medieval de la época en donde involucra varios aspectos. Posteriormente vamos a mostrar un video en donde nosotros corroboramos lo que estamos mencionando, sobre todo en el aspecto de la arquitectura en la época medieval en las iglesias. ¿Qué características tenía el arte religioso en la Edad Media? Habían edificios, imágenes, íconos y objetos litúrgicos que consagraban, con lo que se dan a ser simples obras de arte. Dejan de ser simples obras de arte. Desde el cristianismo primitivo y sobre todo en la Edad Media, los templos y monasterios se identificaban con las reliquias de los santos y mártires que contenían y los denominaban como héroes. Ahí me comí la palabra. ¿Por qué? Porque en esa época fue específicamente donde salieron en la iglesia de ese momento muchos santos, donde fueron venerados, mártires, personas que fueron sacrificadas por algún tipo de dogma que tenían. En esa época se acostumbraba mucho de que la religión era prácticamente el poder político, digámoslo así, de la época. Y es por ello que predominaban mucho estas estructuras dentro de las iglesias. Si ven la fotografía que tenemos allí, esa es una especie de escultura en base a cada uno de estos aspectos que nosotros mencionamos. Es por ello que preparamos este video, que lo vamos a enlazar en la plataforma para mayor contenido, o digámoslo así, para añadir contenido al módulo que la institución le facilita. Hola chicos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con el tema que es la Edad Media. Este periodo se desenvuelve en la cuenca del Mediterráneo durante 10 siglos, que comprenden el siglo V al XV después de Cristo. Históricamente podemos enmarcarlo en los siguientes acontecimientos. En primer lugar, en las invasiones de los pueblos bárbaros que culminan en la caída del Imperio Romano de Occidente, es decir, Roma a partir del 476 después de Cristo. Se mantiene el Imperio de Oriente, en el que se consolidó la unión de la cultura romana y la cristiana. En segundo lugar, la Edad Media termina con dos eventos. Por un lado, la caída de Constantinopla, centro del Imperio Romano de Oriente, debido a los conflictos con el Islam, y por otro, el descubrimiento de América. Comúnmente se llama la Edad Media Edad Oscura u oscurantismo. Sin embargo, este periodo abrió nuevos horizontes a la vida social, pues contribuyó a la formación de ciudades-estado europeas y a la integración de las mismas en cuanto a idioma, con la formación de las lenguas romances como el italiano, el español y el francés, y las modernas como el inglés y el alemán. De este modo, la Edad Media no fue un periodo vacío o perdido, sino uno de continuación de las culturas antiguas, así como de formación del mundo como lo conocemos actualmente. A partir de la división del Imperio Romano de Occidente por los pueblos bárbaros, fue que el Estado pasó de estar basado en la posesión de un territorio a las relaciones personales. Se crearon diferentes estamentos en una pirámide social. Un gran terrateniente o un rey donaba feudos a un vasallo que éste repartía a otros vasallos o villanos. De este modo, el poder no residía en la superioridad militar, sino en la lealtad al señor feudal. Este valor se exalta en la literatura de esta época. Los cantares de gesta, como el Cantar de Roldán, el del Mío Cid y la saga del Rey Arturo. Así como los feudos constituyeron una sociedad jerárquica, la Iglesia también se fundamentó en una jerarquía encabezada por el Papa. Estas estructuras crearon un mundo socialmente estático, en donde escalar era virtualmente imposible. Las injusticias derivadas de esto eran compensadas por la religión, pues cualquier desventaja en el plano terrenal se recompensaría en el otro mundo. De este modo, la economía eclesiástica utilizaría las peregrinaciones, donaciones y diezmos como capital simbólico. Esto fortaleció las artes como la arquitectura y pintura y promovió la creación de centros de peregrinación, iglesias, catedrales, monasterios monumentales, así como universidades.
La Alta Edad Media comprende del año 476 al 1000 aproximadamente, lo cual engloba las invasiones bárbaras hasta la consolidación del cristianismo. En el terreno del arte, este sufre una revolución porque la función de la obra y su mensaje se transforman. El surgimiento y la expansión del cristianismo determina esta etapa, así como las influencias islámicas y bizantinas. De este modo, la función de la imagen cambió. Ya no se buscaba imitar la naturaleza ni enfatizar el realismo, sino una figuración abstracta y simbólica. Por ello, las pinturas, relieves y otras manifestaciones plásticas carecen de proporción. Esto era una voluntad artística, representar aspectos espirituales por medio de formas, para que los fieles comprendieran dogmas y mensajes morales, pero no cayeran en la tentación de la contemplación del cuerpo. Si bien en un inicio el arte cristiano era subterráneo, posteriormente, cuando fue promulgada la libertad religiosa, pudieron construir basílicas. Estas, como toda estructura de celebración católica, debe orientar su frente o puerta al oeste y el altar al este, en correlación con el nacimiento del sol y el ocaso. Las basílicas románicas son construcciones con base en el arco romano o de medio punto. Tienen comúnmente un atrio en su frente, está construido por naves, es decir, bóvedas superpuestas, y el altar se encuentra al fondo bajo un arco del triunfo. En las artes plásticas, la imagen de Jesús se ilustraba como Hércules o Hermes, estableciendo paralelismo entre los dioses y héroes de la antigüedad. Posteriormente, otras representaciones que se utilizaron fueron el pez y el crismón. Estas construcciones y representaciones fueron evolucionando y florecieron en el Imperio Bizantino. A las basílicas se le añadieron varias cúpulas, y en la principal tenía que estar representado el Cristo Pantocrátor. Esto quiere decir Todopoderoso. Siempre se le representa con la mano derecha levantada para impartir la bendición y cargando las Sagradas Escrituras con la mano izquierda con una mirada severa. Puede representarse en busto o en figura completa. Para el año 1000, la Iglesia buscaba unificar los reinos feudales y promulgó la paz de Dios, uniendo los feudos en contra del Islam, lo que llevó a lo que se conoce como las cruzadas. Esta unificación se valió del arte románico en la arquitectura y las artes plásticas, a su vez en la literatura y música unidas en los cantares de gesta que sonaban en los reinos y en las rutas de peregrinación. Las iglesias evolucionaron a una construcción de planta en cruz latina, y la escultura también tiene un gran alcance en este periodo, ya que prestaba sus servicios a la representación de la religión, lo social y lo moral. Uno de los mayores usos fue en los relieves del juicio final que se colocaban sobre la entrada de las iglesias, reafirmando el simbolismo de la dirección hacia el oeste, a donde se mete el sol. Hacia el siglo XII comienza la transición hacia el periodo gótico. En cuestiones arquitectónicas, los arcos dejan de ser de medio punto y se tornan ojivales. La ornamentación dentro de la iglesia se vuelve particular de cada lugar y se recurre al uso de la luz natural como recurso simbólico para acercarse a Dios. Esto gracias a los vitrales y ventanales y los arcos más altos que aumentaban el espacio interior, creando un lugar sagrado simulado. Las catedrales son un símbolo de la época gótica y se imponen a las formas arquitectónicas de la Alta Edad Media, el castillo, el monasterio y la basílica. Al ser construidas en núcleos urbanos, se convierten rápidamente en un símbolo de la espiritualidad y su unión con lo social. La escultura siguió una estrecha relación con la arquitectura religiosa, pues las representaciones de la Virgen, los apóstoles y santos siguieron presentes dentro de las catedrales. Un cambio importante, sin embargo, lo notamos en las representaciones de Cristo. Debido al uso de las ventanas, las imágenes se transportan a las vidrieras y tablas, dejando de lado el arte mural que fue fundamental en el románico. A pesar de que la pintura salió del territorio físico de la catedral, esta mantenía un tema religioso. El estilo es plano y figurativo, alejado del realismo, mezclan el plano de la realidad natural con lo sobrenatural mediante fondos dorados. El final de la Edad Media trae consigo un auge de la vida urbana centralizada, lo que provoca una caída del orden feudal, pues comienzan a crecer las grandes orbes. A esto se aunan factores como el desgaste de las cruzadas y la peste bubónica. Por otra parte, el arte comienza a salir del círculo eclesiástico, manifestándose también en instituciones públicas para exponer su poder. Poco a poco, el interés del hombre dejó de ser únicamente religioso y se tornó sobre él mismo.
Todo esto dio lugar al Renacimiento, que exploraremos con más detalle en el siguiente video. Bien. Hablo de varios aspectos que nosotros mencionamos principalmente en lo que tiene que ver con las grandes manifestaciones, las grandes revoluciones que se dieron en la época, comenzando de la Revolución Francesa, también del descubrimiento de América, al igual que de lo que fue un acontecimiento, las cruzadas, que fue realmente una guerra de carácter religioso que se dio en la Edad Media y donde realmente se separa el concepto de religión, que es lo que conocemos hoy en día. Es por ello que ¿cuál es la influencia del cristianismo en el arte de la Edad Media? Allí lo mencionaron, el arte románico, que era el Imperio Romano, fue el primer gran estilo, el primer gran estilo claramente cristiano y europeo que agrupó a las diferentes opciones que se habían utilizado en la temprana Edad Media y consiguió formular un lenguaje específico y coherente aplicado a todas las manifestaciones artísticas. Dicho esto, de la forma más simple y sencilla, el cristianismo del arte romano fue el que dio el impulso a cada una de las manifestaciones artísticas que conocemos hoy en día. Es por eso que presentamos el siguiente video para hacer un enlace adicional al video que acabamos de ver. ¿Qué es el arte? ¿Qué es una obra de arte? ¿Cómo son los artistas? Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta fija. Depende del tiempo y el lugar en el que preguntemos. El arte es la institucionalización de una parte de la experiencia estética, donde encontramos ciertos productos, obras de arte, producidas por ciertas personas, artistas. El concepto de arte, como lo conocemos hoy, tiene orígenes históricos en la modernidad y geográficos en Occidente. La historia de Occidente nace en Grecia. Allí existía el concepto de tecné, que abarcaba todas las habilidades empíricas, tanto las manuales como las mentales. Este concepto igualaba tanto artesanos como médicos, como escritores, como cocineros. Por otro lado, se encontraba la música, de inspiración divina. Aristóteles, 2 siglos más tarde, afirma que arte es hacer algo bien hecho, cuando de la fusión entre el pensar y el hacer nacen nociones universales. Y afirma que las artes son miméticas, es decir, que imitan a la realidad. En Roma y la Edad Media, por arte se entiende básicamente la posesión de una destreza o habilidad indistintamente de carácter mental o manual. La distinción entre artes liberales, como la poesía, y las artes vulgares, como la artesanía, la pintura y la escultura, establece una gradación valorativa que desdibuja el estatus alcanzado en la antigua Grecia. En el Renacimiento, los atributos del dios cristiano como creador de la Edad Media pasan a predicarse a una clase de hombres, los artistas. Y ahí encontramos la división entre arte y artesanía, en la que el artista adquirió un mayor prestigio social junto al poeta, estableciéndose como un ser semidivino. Las obras van adquiriendo, por otro lado, valor mercantil. Aparecen las academias de arte, donde se enseñaba el nivel de las ciencias y se empiezan a realizar exposiciones públicas. En la modernidad, Revolución Industrial, Revolución Francesa, libertad, guillotín, igualdad, fraternidad, bueno, ahí surge la noción de obra de arte tal como la conocemos hoy. El arte alcanza su autonomía. Las bellas artes son una esfera más, independiente de la iglesia, de la ciencia, del Estado y de la vida cotidiana. Las obras de arte son pensadas y creadas por primera vez como obras de arte. El artista las realiza con independencia y después busca a alguien que las contemple, en silencio, desinteresadamente, en instituciones específicamente creadas para tal fin, los museos y las galerías. Nace también la crítica de arte, que las valora y las jerarquiza. El soporte filosófico principal es el idealismo kantiano, que nos muestra la belleza como productora de un alto valor espiritual. Al mismo tiempo, se desarrolla el capitalismo, que nos muestra el arte como productora de un alto valor material. Bueno, al fin, siglo XIX, llegamos a la noción de arte, espiritual, universal, contemplativa, objetual y sobre todo rentable. Pero esto no se parece en nada al arte como lo conocemos hoy. El arte cambió mucho y sigue cambiando. Las vanguardias, la reproducción técnica, las obras abiertas, el cine, el público como usuario, la relación con las ciencias, internet, todo cambia mucho. Bien,
Eso específicamente en relación a lo que era el arte y en una manera más, digámoslo así, más cómica de ver cómo fue la evolución de este aspecto. Ok, dentro del módulo tenemos actividades que tienen que ir desarrollando los compañeros que están modular, en donde van a elaborar en la actividad número 4 un mapa conceptual con el tema de la Edad Media. Voy a salir de aquí para dejar de presentar para seguir la explicación. Van a elaborar en el módulo un mapa conceptual sobre el tema de la Edad Media. Sí hacemos la aclaración que este material que estamos presentando es material adicional a lo que tienen en el módulo, o sea que es para mayor enriquecimiento del contenido. En ese mapa conceptual sobre el tema de la Edad Media, van a realizarlo, acá dice de manera a 2 estudiantes, pero lo van a realizar en esta ocasión de manera individual, en donde van a utilizar herramientas creativas, un mapa conceptual totalmente creativo que sea atractivo al igual y que pueda lograr el objetivo de involucrar todo el contenido de lo que hemos hablado. La siguiente actividad también van a elaborar una investigación de los pintores del Renacimiento más sobresalientes. Van a elaborar una biografía. Cuando hablo de biografía, hablo de algo de la vida de esos pintores. Sí es importante mencionar, esta actividad la van a hacer desde el punto de vista de cuándo nació, cuándo murió, cuáles fueron sus obras y cuál fue su aporte principal al concepto de arte. Miren que estoy circunscribiendo varios aspectos, pero bien reducido en uno solo. Menciono nuevamente fecha de su nacimiento, fecha de su muerte, sus principales obras y cuál es el aporte específico que hizo al concepto arte. Esto para involucrar en la actividad número 5. Es por ello que se entregan lógicamente al culminar el trimestre en un folder en donde van a ir añadido todas las actividades. Esta es una de las materias más, digamos así, enriquecedoras en cuanto a temas, porque posteriormente vamos a estar viendo algo de lo que tiene que ver con gramática musical. Hasta aquí la grabación de nuestra clase del día de hoy, sábado 9 de octubre, con relación a los estudiantes modulares de la asignatura de Bellas Artes de 10º grado con el bachillerato en Humanidades. Muchas gracias, pasen buenas tardes.